Llegué a casa más temprano de lo usual ese martes. Mi jefa me había dado el día libre porque terminé el proyecto antes de tiempo. Mientras abría la puerta de mi casa en la colonia Roma, escuché risas que venían de la sala, risas que conocía muy bien. Una era de mi esposo Ricardo, con quien llevaba 5 años casada. La otra era de mi hermana menor, Sofía. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, dejando mi bolsa en la mesa del recibidor. Ricardo saltó del sillón como si lo hubieran quemado. Sofía se acomodó el cabello nerviosamente. «Ay, hermana, qué susto me diste», dijo Sofía con una sonrisa forzada. Ricardo me estaba ayudando con unos papeles del trabajo. ¿Papeles? Miré alrededor. No había ningún papel a la vista. Sí, ya sabes cómo soy de despistada con los números. Sofía se levantó rápidamente. «Mejor me voy. Tengo una cita». Se despidió con un beso en la mejilla y salió casi corriendo. Ricardo se quedó ahí, con cara de culpabilidad. «¿Desde cuándo ayudas a mi hermana con el trabajo?», le pregunté. «Es que», me pidió el favor. «Tú sabes que soy bueno con las cuentas». Algo no me cuadraba, pero decidí no hacer más preguntas. Después de todo, eran mi esposo y mi hermana. ¿Qué podría estar mal? Los siguientes días Ricardo empezó a actuar extraño. Llegaba tarde, salía temprano los fines de semana y siempre tenía excusas. «Voy a ver a mi mamá», decía. «Tengo una junta con los clientes». Mentía. Los muchachos organizaron una carnita asada. Inventaba, pero cuando llamé a su mamá para preguntarle cómo estaba, me dijo que no lo veía desde hacía 2 semanas. Una noche, mientras Ricardo se duchaba, su celular sonó. La pantalla mostraba: «Sofía». Mi corazón se detuvo. ¿Por qué mi hermana tenía un corazón en el contacto de Ricardo? Cuando salió del baño le pregunté: «¿Por qué mi hermana tiene un corazón en tu celular?». «¿Qué?». Se puso pálido. «Ah, es que…». Ella misma se puso así cuando me pidió su número. Ya sabes cómo es de juguetona. ¿Juguetona? Sofía era muchas cosas, pero juguetona con los celulares de otros no era una de ellas. Esa semana recibí una llamada que cambiaría todo. Era el licenciado Mendoza, el abogado de mi abuela Elena, que había fallecido el mes pasado. «Señora Martínez, necesito que venga a mi oficina. Es sobre la herencia de su abuela». «¿Herencia?». Mi abuela no tenía nada de valor. Se equivoca. Tiene que venir lo antes posible. Al día siguiente, en el despacho del licenciado, casi me desmayo con la noticia. Su abuela le heredó una casa en Coyoacán y una cuenta bancaria con 2 millones de pesos. ¿2 millones? Pero si mi abuela vivía con lo mínimo. Aparentemente su abuelo había invertido muy bien su dinero antes de morir. Su abuela nunca lo tocó y creció con los intereses. Todo es suyo, pero hay una condición. ¿Cuál? Debe estar casada para recibir la herencia completa. Si se divorcia antes de 1 año, el dinero se divide entre sus familiares más cercanos. Salí de ahí emocionada pero confundida. ¿Por qué mi abuela puso esa condición? Decidí no contarle a nadie todavía. Quería pensar bien las cosas. Esa noche, Ricardo llegó muy tarde y con olor a perfume de mujer. Un perfume que reconocí inmediatamente. Era el mismo que usaba Sofía. «¿Dónde estuviste?», le pregunté. «En casa de Raúl». «Ya te dije». Marqué el número de Raúl. «Hola, cuñada. ¿Todo bien?». «Sí, solo quería saber si Ricardo llegó bien a su casa». «¿Ricardo?». «No lo he visto en semanas». Colgué y miré a mi esposo. Sus ojos lo delataban. «¿Quieres explicarme por qué Raúl dice que no te ha visto?». Ricardo se puso como jitomate. «Está bien, tienes razón. Estaba con Sofía, pero no es lo que piensas». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es?». Ella está pasando por un momento difícil. Me pidió que no te dijera nada para no preocuparte». «¿Qué tipo de momento difícil?». Ricardo dudó demasiado antes de responder. «Problemas de dinero». Mentiroso. Sofía acababa de comprarse un coche nuevo. Decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un investigador privado, don Joaquín, un señor mayor que había trabajado con mi papá en una empresa. «Quiero que sigas a mi esposo y a mi hermana», le dije. «¿Estás segura, mijita? A veces es mejor no saber ciertas cosas». «Estoy segura». Una semana después, don Joaquín llegó con fotos que me destrozaron el corazón. Ricardo y Sofía entrando juntos a un motel. Ricardo y Sofía besándose en el coche. Ricardo y Sofía comprando en el supermercado como una pareja normal. «¿Desde cuándo?», pregunté con la voz quebrada. «Según lo que pude averiguar, desde hace 6 meses». «6 meses».
justo cuando empecé a notar que Ricardo actuaba raro. «Hay algo más», dijo don Joaquín. Los escuché hablando. Al parecer, su hermana está embarazada. El mundo se me cayó encima. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, decidí enfrentar a Sofía. Fui a su departamento en la colonia Condesa. «Hermana, qué sorpresa», dijo nerviosa cuando abrió la puerta. «Tenemos que hablar». «Claro, pasa. ¿Quieres un café?» «No quiero nada. Quiero que me expliques por qué estás embarazada de mi esposo». Sofía se puso pálida y se sentó en el sillón. «¿Cómo? ¿Cómo te enteraste?» «Eso no importa. Lo que importa es que me expliques por qué me traicionaste». Sofía comenzó a llorar. «No fue planeado, hermana. Simplemente pasó. Ricardo y yo nos enamoramos». «¿Se enamoraron?» «Está casado conmigo, pero él no es feliz contigo. Me lo ha dicho muchas veces». Esas palabras me dolieron más que todo lo demás. Si no es feliz conmigo, ¿por qué no me pidió el divorcio? Sofía se quedó callada demasiado tiempo. «Respóndeme, Sofía. ¿Por qué?» «Porque sabía que ibas a heredar dinero de la abuela». Me quedé helada. «¿Cómo supiste de la herencia?» Yo estaba contigo cuando el licenciado te llamó la primera vez. Escuché la conversación. «¿Me estás diciendo que todo esto es por dinero?» Le grité a Sofía. «No, te juro que no. Yo de verdad amo a Ricardo. ¿Y él te ama a ti?» Sofía se quedó callada otra vez. «Respóndeme. Él dice que sí, pero... ¿Pero qué?» «Pero él fue quien me buscó cuando se enteró de la herencia. Mi mundo se derrumbó completamente. Ricardo no había caído en los encantos de mi hermana. Él la había buscado con un plan». «¿Cuál es el plan, Sofía?» «El plan es...» Se secó las lágrimas. «El plan es que tú te enteres de nuestra relación, te divorcies de él, y como la herencia dice que si te divorcias el dinero se reparte entre los familiares, él se queda conmigo, y yo heredo una parte del dinero. ¿Y el bebé?» «El bebé es real, pero Ricardo dice que cuando tengamos el dinero, podremos formar una familia de verdad». No podía creer la frialdad del plan. Mi esposo había calculado todo. Había usado a mi hermana y me había usado a mí. Llegué a casa hecha una furia. Ricardo estaba viendo televisión como si nada hubiera pasado. «¿Cómo pudiste?», le grité. «¿Cómo pude qué? No te hagas el tonto. Sé todo». Ricardo se puso de pie lentamente. «¿Qué es lo que sabes exactamente?» «Sé que estás con mi hermana. Sé que está embarazada. Y sé que todo es por la herencia de mi abuela». Ricardo sonrió. Una sonrisa fría que nunca le había visto. «¿Y qué vas a hacer con esa información?» «¿Qué voy a hacer? Te voy a dejar». «¿En serio?» Se acercó a mí. «¿Sabes qué pasa si te divorcias de mí?» «Sí, lo sé. Pierdo la herencia». «Exactamente. Y sabes quién la va a recibir, ¿verdad?» «Sofía, porque es mi única hermana. Y cuando Sofía la reciba, ¿sabes con quién la va a compartir?» «Contigo. Conmigo. Así que piénsalo bien, querida esposa. Puedes quedarte callada, seguir casada conmigo, recibir tu herencia y hacer como que no pasó nada. O puedes hacer un escándalo, divorciarte y quedarte sin nada mientras tu hermana y yo nos vamos a vivir felices con tu dinero». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ricardo me daban vueltas en la cabeza. Tenía razón en una cosa. Si me divorciaba, perdía todo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con un hombre que me había traicionado de esa manera. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Mendoza. «Licenciado, tengo una pregunta sobre la herencia. Dígame, ¿qué pasa exactamente si me divorcio?» Como le expliqué, pierde el derecho a la herencia completa. El dinero se divide entre sus familiares directos más cercanos. ¿Quiénes son mis familiares directos más cercanos? Bueno, según el testamento, serían sus hermanos y sus padres. ¿Mis padres también? Sí, claro. Sus padres reciben una parte, su hermana recibe otra parte. Esto cambiaba las cosas. Sofía no iba a recibir todo el dinero. También lo iban a recibir mis papás. ¿Qué porcentaje recibe cada quien? 1/3 para sus padres, 1/3 para su hermana, y 1/3 se dona a la beneficencia que especificó su abuela. Ricardo no sabía esto. Pensaba que todo el dinero se lo iba a quedar Sofía. Decidí jugar el mismo juego que ellos. Fingí que todo estaba bien y comencé a planear mi venganza. Primero, saqué copias de todas las fotos que me había dado don Joaquín. Después, contraté a un contador para que revisara las cuentas de Ricardo. Quería saber si ya había estado robándome dinero. El contador encontró algo interesante.
Ricardo había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal. En total, se había robado casi 100,000 pesos. También contraté a un abogado especialista en divorcios. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, le pregunté. Bueno, si él le ha estado robando dinero y puede comprobarlo, eso cambia mucho las cosas. Además, si hay adulterio comprobado, usted puede pedir una compensación. ¿Qué tipo de compensación? Él tendría que pagarle daños y perjuicios, y si ustedes tienen bienes en común, se dividen de manera diferente. Esto era perfecto. Ricardo pensaba que era muy listo, pero no había considerado todas las consecuencias legales de sus acciones. Una semana después, decidí tender una trampa. Le dije a Ricardo que había hablado con el licenciado y que ya iba a recibir la herencia. ¿En serio? ¿Cuándo?, preguntó emocionado. La próxima semana. 2 millones de pesos, amor. ¡Qué fantástico! Podríamos comprar una casa más grande, tal vez irnos de vacaciones. Sí, podríamos hacer muchas cosas. Le sonreí falsamente. Esa misma noche, Ricardo salió a celebrar con los amigos. Por supuesto, fue directo con Sofía. Don Joaquín los siguió y los grabó hablando en un restaurante. ¿Ya te dijo cuándo van a darle el dinero?, escuché la voz de Sofía en la grabación. Sí, la próxima semana. 2 millones de pesos. ¿Y cuándo le vas a decir que ya no la quieres? Después de que reciba el dinero. Necesito que esté tranquila para que no sospeche nada raro con los abogados. ¿Y si se entera de lo nuestro antes? No se va a enterar. Es demasiado confiada. ¿Y el bebé? El bebé viene perfecto. Cuando tengamos el dinero nos vamos a vivir juntos y vamos a formar la familia que siempre quisimos. Te amo, Ricardo. Y yo a ti, gordita. Escuchar esa grabación me dolió, pero también me dio la fuerza que necesitaba para terminar con todo esto. Pasé los siguientes días organizando todo para mi contraataque. Hablé con mis padres y les conté toda la situación. No puedo creer que Sofía haya hecho eso, gritó mi mamá. Y ese desgraciado de Ricardo, agregó mi papá, siempre me cayó mal. Necesito su apoyo para lo que voy a hacer, les dije. Cuenta con nosotros, hija. También hablé con mis amigas del trabajo. Necesitaba testigos de cómo había cambiado mi estado de ánimo en los últimos meses para el juicio de divorcio. El abogado me ayudó a preparar todos los papeles. Íbamos a demandar a Ricardo por adulterio, fraude y robo. A Sofía la íbamos a demandar por daño moral. ¿Estás segura de que quiere hacer todo esto?, me preguntó el abogado. Va a ser un proceso largo y doloroso. Estoy segura. Ellos pensaron que podían jugar conmigo, pero se equivocaron. Llegó el día en que supuestamente iba a recibir la herencia. Le dije a Ricardo que tenía cita con el licenciado a las 3 de la tarde. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó. No, gracias. El licenciado dijo que tenía que ir sola para firmar los papeles. En realidad, tenía cita con mi abogado para ultimar los detalles de la demanda. Ricardo se veía nervioso toda la mañana. Sabía que algo grande iba a pasar. Cuando regrese, vamos a celebrar, le dije antes de salir. Sí, vamos a celebrar, me respondió con esa sonrisa falsa. A las 5 de la tarde regresé a casa. Ricardo estaba esperándome en la sala con una botella de champaña. Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Ya tienes el dinero? Sí, Ricardo, ya tengo lo que merezco. Fantástico, vamos a brindar. Espérame tantito, amor. Primero quiero hacer una llamada. Marqué un número y puse el altavoz. Bueno, Sofía, soy yo. ¿Puedes venir a la casa? Quiero hablar contigo y con Ricardo de algo importante. ¿Qué pasó, hermana? ¿Está todo bien? Sí, está perfecto. Solo ven. Ricardo me veía con cara de confusión. ¿Para qué la vas a llamar? Ya vas a ver. Sofía llegó a los 20 minutos. Se veía nerviosa cuando vio a Ricardo ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos citaste a los dos? Siéntense, por favor. Les dije con la voz más calmada que pude. Los dos se sentaron en el sillón, manteniendo distancia entre ellos. Bueno, los cité porque quería hablar con las dos personas más importantes en mi vida sobre algo muy especial que pasó hoy. ¿Sí?, preguntó Ricardo. Hoy recibí una herencia muy importante, pero también recibí algo más valioso. ¿Qué cosa?, preguntó Sofía. Recibí la verdad. Los dos se pusieron pálidos. Hoy me enteré de que mi esposo y mi hermana han estado teniendo una aventura desde hace 6 meses. Me enteré de que mi hermana está embarazada de mi esposo. Y me enteré de que todo esto lo planearon para quedarse con mi herencia. Ricardo trató de levantarse, pero yo continué.
Siéntate. No he terminado. Hermana, yo puedo explicarte. Tú te callas también. Ahora yo hablo y ustedes escuchan. Saqué las fotos y las grabaciones y las puse en la mesa de centro. Esta es toda la evidencia que tengo de su traición. Los dos miraron las fotos con horror. Ustedes pensaron que eran muy listos. Continué. Pensaron que podían engañarme y quedarse con mi dinero. Pero se equivocaron en varias cosas. ¿En qué nos equivocamos?, preguntó Ricardo con voz temblorosa. Primero, se equivocaron al pensar que yo era tonta. Segundo, se equivocaron al pensar que Sofía iba a recibir toda la herencia si yo me divorciaba. Y tercero, se equivocaron al pensar que no los iba a descubrir. ¿Qué quieres decir con que no iba a recibir toda la herencia?, preguntó Sofía. Lo que quiero decir es que si yo me divorcio, el dinero se divide en 3 partes. Una para mis papás, una para ti y una para la caridad. Tú solo ibas a recibir 1/3, no todo. Ricardo se puso furioso. Me mentiste. Dijiste que si ella se divorciaba tú recibías todo. Yo no sabía. Pensé que era así. Claro que sabías. Me engañaste para que me metiera en esto. Tú fuiste el que me buscó. Verlos pelear entre ellos me daba satisfacción, pero tenía que continuar. Ya basta, grité. No me interesa quién engañó a quién. Lo que me interesa es que ambos me traicionaron. Ahora les voy a explicar lo que va a pasar. Continué. Primero, Ricardo, mañana te van a entregar los papeles de divorcio. Te estoy demandando por adulterio, por fraude y por robo. ¿Robo? Sí, robo. Sé que has estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta. Casi 100,000 pesos. Ricardo se puso aún más pálido. Segundo, te vas a tener que ir de esta casa inmediatamente. Esta casa está a mi nombre, así que no tienes derecho a estar aquí. No puedes correrme así nada más. Sí puedo. Y si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Me dirigí a Sofía. Y tú, querida hermana, también te estoy demandando por daño moral. ¿Daño moral? Sí, por traición, por conspiración y por daños emocionales. No puedes hacer eso. Soy tu hermana. Precisamente por eso duele más. Una cosa es que mi esposo me traicione, pero que mi propia hermana me apuñale por la espalda. Eso no tiene perdón. Los dos se levantaron para irse. Una cosa más, les dije antes de que salieran. El bebé que está esperando Sofía. Se quedaron parados en la puerta. ¿Qué pasa con el bebé?, preguntó Sofía. Nada. Solo quería decirles que ese niño va a crecer sabiendo exactamente qué tipo de padres tiene. Los siguientes meses fueron difíciles, pero valieron la pena. El juicio de divorcio fue rápido porque teníamos todas las pruebas necesarias. Ricardo tuvo que pagarme una compensación por adulterio y por el dinero que se había robado. También tuvo que pagarme la mitad del valor de todos los bienes que habíamos comprado juntos durante el matrimonio. A Sofía la demanda por daño moral no prosperó mucho, pero el escándalo la afectó en su trabajo. La corrieron cuando su jefe se enteró de toda la situación. Mis papás me apoyaron durante todo el proceso. Incluso mi mamá, que siempre había defendido a Sofía, esta vez se puso de mi lado. Lo que hizo tu hermana no tiene perdón, me decía. Una cosa es tener problemas matrimoniales, pero meterse con el esposo de la hermana es lo más bajo que puede hacer una mujer. El bebé nació sano, y aunque era mi sobrino, decidí mantener mi distancia. No era culpa del niño lo que habían hecho sus padres, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Un año después del divorcio, cuando ya había recibido mi herencia y estaba empezando a rehacer mi vida, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Hermana, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Es sobre Ricardo y sobre toda la situación que pasó. ¿Qué pasa con Ricardo? ¿Puedo ir a verte? Es importante. Dudé, pero mi curiosidad pudo más. Está bien, pero que sea rápido. Cuando llegó, se veía demacrada. Había perdido mucho peso y tenía ojeras. ¿Qué quieres, Sofía? Quiero pedirte perdón, pero también quiero contarte la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es que todo fue idea mía. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo fui la que planeó todo. Yo fui la que se acercó a Ricardo, no él a mí. ¿Por qué me mientes? Tengo grabaciones donde se escucha claramente que él fue el que te buscó. Esas grabaciones las hicimos para que pensaras eso. La verdad es que cuando me enteré de la herencia, yo busqué la manera de acercarme a Ricardo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que tú sedujiste a mi esposo? Sí,
Y no solo eso, el bebé. El bebé no es de Ricardo. El mundo se me volvió a caer encima. ¿Cómo que el bebé no es de Ricardo?, le grité. Es de mi exnovio, de Alejandro. Pero yo le dije a Ricardo que era de él para que se sintiera más comprometido con el plan. ¿Y Ricardo lo sabía? No. Ricardo de verdad pensó que el bebé era de él. De hecho, él de verdad se enamoró de mí. El plan original era solo seducirlo para que te dejara después de la herencia, pero las cosas se complicaron. ¿Se complicaron cómo? Se complicaron porque Ricardo de verdad quería dejar todo e irse conmigo a vivir a otro lugar. Pero yo no quería eso. Yo solo quería el dinero. Entonces, ¿por qué me estás contando todo esto? Sofía comenzó a llorar, porque Ricardo se enteró de la verdad sobre el bebé. Hizo una prueba de ADN sin decirme, y descubrió que no era el padre. ¿Y qué pasó? Se volvió loco. Me amenazó con contarte todo si no le daba la parte del dinero que él esperaba recibir. ¿Qué dinero? Si yo no me divorcié hasta después de recibir la herencia, tú no recibiste nada. Exactamente. Y cuando Ricardo se dio cuenta de que no iba a recibir nada, se puso furioso. Ahora dice que va a venir a contarte que yo fui la que planeé todo, para ver si así puede conseguir que le des algo de dinero. ¿Y tú vienes a contarme primero para quedar bien? Vengo a contarte por qué. Porque de verdad estoy arrepentida. Y porque quiero advertirte que Ricardo está desesperado. No sabemos de qué puede ser capaz. En ese momento sonó el timbre de la puerta. ¿Esperas a alguien?, preguntó Sofía nerviosa. No. Fui a ver por la ventana y vi a Ricardo parado en la puerta. Traía una cara de loco que nunca le había visto. «Es Ricardo», le susurré a Sofía. «No le abras. Está muy alterado. Ayer me amenazó diciendo que si no conseguía dinero, nos iba a hacer pagar a las dos. Pero era demasiado tarde. Ricardo ya había empezado a tocar la puerta desesperadamente. «Patricia, abre la puerta. Sé que estás ahí y sé que está Sofía contigo». Miré a mi hermana. A pesar de todo lo que había hecho, en ese momento tuve miedo por ella y por mí. «¿Qué hacemos?», me preguntó. Por primera vez en un año, Sofía y yo estábamos del mismo lado. «Vamos a llamar a la policía», le dije. «Y después, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre cómo arreglar todo este desastre que creaste». Sofía asintió, y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, vi un poco de la hermana que había sido antes de que la ambición la corrompiera. Ricardo siguió tocando la puerta hasta que llegó la policía. Lo arrestaron por allanamiento y amenazas. Y así terminó la historia más loca de mi vida. Perdí un marido infiel y una herencia me costó una hermana, pero al final recuperé mi dignidad y mi paz. Porque a veces, la mejor venganza no es lastimar a quien te lastimó, sino simplemente vivir bien sin ellos. Epílogo. El precio de la traición. 5 años después. El sol de la mañana entraba por las ventanas del café donde había quedado de verme con mamá. Era el mismo lugar donde solíamos desayunar cuando éramos niñas, Sofía y yo. Qué ironía que ahora fuera el lugar donde mamá me iba a dar noticias sobre ella. «Patricia, hay algo que necesitas saber», me dijo mamá, revolviendo nerviosamente su café. «Es sobre tu hermana. Habían pasado 5 años desde aquella noche, cuando Ricardo fue arrestado en la puerta de mi casa. 5 años desde que Sofía me confesó toda la verdad sobre su plan para robarme la herencia. Durante este tiempo, habíamos mantenido contacto mínimo, solo por los cumpleaños de mis padres y las fiestas navideñas, siempre tensas y llenas de silencios incómodos. «¿Qué pasa con Sofía?», pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saber. «Está en problemas, hija. Problemas graves». Mi madre me explicó que Sofía había estado viviendo una vida muy diferente desde que terminó todo el escándalo. Después de perder su trabajo por la demanda, había tenido que mudarse a un departamento pequeño en una zona no muy buena de la ciudad. El dinero que había ahorrado se le había terminado rápidamente, especialmente con los gastos del bebé. ¿Y Alejandro, el papá del niño? Alejandro desapareció en cuanto se enteró de todo el lío. Nunca se hizo responsable del niño. Tu hermana ha estado criando a Diego sola todos estos años. Diego, mi sobrino de 5 años, un niño que apenas conocía por las pocas veces que lo había visto en las reuniones familiares, un niño inocente que pagaba las consecuencias de las decisiones de sus padres. ¿Qué tipo de problemas tiene?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Mamá suspiró profundamente.
Ha estado trabajando en cosas cuestionables. Tu papá se enteró por un conocido que la vio en lugares que no debería frecuentar. Parece que está desesperada por dinero. El corazón se me aceleró. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hermana, y la idea de que estuviera metida en problemas serios me preocupaba. ¿Qué tan graves son los problemas? No lo sabemos exactamente, pero ayer llegó a la casa de madrugada, con el niño, pidiendo ayuda. Dice que tiene deudas con gente peligrosa y que necesita dinero urgentemente. ¿Y le dieron dinero? Tu papá le dio lo que pudo, pero sabes que no tenemos mucho. Y ella dice que necesita mucho más. ¿Cuánto más? 200,000 pesos. Casi me atraganto con el café. Era una cantidad enorme, especialmente para mis padres, que vivían de la pensión de papá. ¿200,000 pesos? ¿En qué se metió? No quiso decirnos exactamente, pero mencionó algo sobre préstamos con intereses muy altos y gente que no acepta un no por respuesta. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Durante estos 5 años, había logrado rehacer mi vida completamente. Con la herencia de la abuela, había comprado una casa más pequeña pero cómoda. Había puesto un pequeño negocio de repostería que me daba buenos ingresos y había empezado a salir con alguien nuevo. Un hombre bueno y honesto llamado Miguel, que trabajaba como maestro y que me trataba como yo merecía ser tratada. Mi vida estaba tranquila y estable por primera vez en años. No tenía dramas, no tenía traiciones, no tenía mentiras. Solo paz y la satisfacción de saber que había salido adelante por mi propio esfuerzo. ¿Qué quieres que haga, mamá?, le pregunté, aunque ya sabía cuál iba a ser su respuesta. Ella quiere hablar contigo. Dice que tiene algo importante que decirte, algo que podría cambiar todo. Mamá, ya pasamos por esto hace 5 años. Sofía siempre tiene algo importante que decir cuando necesita algo. Lo sé, hija, pero esta vez es diferente. Está realmente asustada. Y está el niño. Ahí estaba, el niño, Diego, de 5 años, que no tenía la culpa de nada, pero que estaba pagando las consecuencias de todo. ¿Dónde está ahora? En la casa, esperando tu respuesta. Miré por la ventana del café, viendo a la gente pasar con sus vidas normales, sin dramas familiares complicados. Una parte de mí quería levantarme, darle un beso a mamá, irme a casa y seguir con mi vida tranquila, pero la otra parte, la parte que recordaba a la Sofía de antes, a mi hermana pequeña que me buscaba cuando tenía pesadillas, esa parte no podía ignorar que estuviera en problemas. Está bien, le dije finalmente, voy a hablar con ella, pero solo una vez, y solo para escuchar qué tiene que decir. El reencuentro. 1 hora después estaba parada frente a la puerta de la casa de mis padres, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. No había estado tan nerviosa desde el día del juicio de divorcio. Mamá me abrió la puerta y me llevó a la sala, donde Sofía estaba sentada en el sillón con un niño pequeño dormido en sus brazos. Mi hermana había cambiado mucho en estos 5 años. Estaba más delgada, tenía el cabello cortado de manera descuidada, y sus ojos, que antes siempre habían tenido esa chispa traviesa, ahora se veían cansados y preocupados. Pero lo que más me impactó fue ver las marcas de estrés en su cara. Tenía ojeras profundas y líneas de preocupación que la hacían ver mayor de lo que era. «Hola, Patricia», me dijo en voz baja para no despertar al niño. «Hola, Sofía». Nos quedamos ahí, mirándonos en silencio por un momento. Había tantas cosas que decir, tantas heridas que seguían abiertas, tantos reproches guardados. ¿Podemos hablar en el jardín? No quiero despertar a Diego. Salimos al pequeño jardín trasero donde habíamos jugado de niñas. Sofía se sentó en la banca donde papá solía leernos cuentos cuando éramos pequeñas. «Gracias por venir», me dijo. «Mamá me dijo que estás en problemas». «Sí, estoy en problemas. Problemas muy graves». «¿Qué pasó, Sofía?». Mi hermana respiró profundo antes de empezar a hablar. «Después de todo lo que pasó contigo y con Ricardo, perdí el trabajo. Ya sabes eso, pero lo que no sabes es que también perdí todas mis referencias profesionales. Nadie quería contratarme después del escándalo. Y empecé a trabajar en trabajos temporales, de medio tiempo, mal pagados, pero no me alcanzaba para mantener a Diego y pagar el departamento. Entonces conocí a una mujer que me ofreció un trabajo mejor pagado. ¿Qué tipo de trabajo?». Sofía se quedó callada por un momento. Al principio era solo ayudar con la contabilidad de un negocio. Nada ilegal, solo llevar los números.
Pero después me di cuenta de que el negocio no era legítimo. ¿Drogas? No drogas. Préstamos. Préstamos con intereses muy altos para gente que no puede conseguir dinero en los bancos. ¿Agiotistas? Sí, pero yo solo llevaba los números, te lo juro. No tenía contacto directo con los clientes. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que hace 6 meses, la policía hizo una redada al lugar. Yo no estaba ese día, pero cuando llegué al trabajo al día siguiente, todo estaba cerrado y había sellos policiales por todas partes. Empezaba a entender hacia dónde iba la historia. ¿Y tu jefa? Mi jefa, doña Carmen, fue arrestada junto con varias personas más, pero antes de que se la llevaran, me llamó y me dijo que como yo conocía todos los números y todos los clientes, ahora yo era responsable de cobrar las deudas pendientes. ¿Te está chantajeando? Algo así. Dice que si no recojo el dinero que le deben sus clientes y se lo entrego, va a decirle a la policía que yo era su socia, no solo su empleada. Y como yo sí tengo antecedentes por la demanda que me pusiste, los antecedentes por daño moral no son lo mismo que ser cómplice de un delito financiero, Sofía. Pero yo no lo sabía, y cuando ella me lo dijo me asusté tanto que acepté. Pensé que sería fácil, que la gente me pagaría y yo le entregaría el dinero y todo terminaría ahí. Pero no fue así, no fue así. Resulta que la gente que pide dinero prestado a los agiotistas no siempre puede pagarlo, y cuando no pueden pagar, esperan que uno haga cosas desagradables para presionarlos. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de cosas desagradables? Amenazas, principalmente. Ir a sus trabajos, hablar con sus familias, hacerles saber que hay consecuencias si no pagan. ¿Y tú hiciste eso? Sofía se puso a llorar. Al principio no. Al principio solo iba y les recordaba amablemente que debían dinero. Pero después, cuando doña Carmen se enteró de que yo no estaba siendo efectiva, empezó a amenazarme más seriamente. ¿Cómo te amenazó? Me dijo que si no conseguía el dinero, ella iba a mandar a otras personas a cobrármelo a mí, y esas otras personas no iban a ser tan amables como yo. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces empecé a ser más insistente. Empecé a decirle a la gente que si no pagaban, iban a tener problemas. Pero nunca lastimé a nadie, Patricia, te lo juro. ¿Pero alguien más sí los lastimó? Sí. Había un señor, don Ramiro, que debía 50,000 pesos. Yo fui varias veces a su casa a pedirle el dinero, pero él decía que no tenía. Entonces doña Carmen mandó a sus especialistas y, bueno, don Ramiro terminó en el hospital. El horror de lo que me estaba contando me iba cayendo lentamente. ¿Y qué pasó después? Don Ramiro puso una denuncia contra doña Carmen, pero también me mencionó a mí como la persona que había ido a amenazarlo primero. La policía me está buscando para interrogarme. ¿Y doña Carmen? Doña Carmen me culpa a mí por lo de don Ramiro. Dice que si yo hubiera sido más efectiva desde el principio, ella no habría tenido que mandar a sus especialistas. Ahora quiere que le pague 200,000 pesos como compensación por los problemas que le causé. ¿Y si no le pagas? Si no le pago, va a mandar a sus especialistas por mí. Y esta vez no van a ser tan gentiles como fueron con don Ramiro. Me quedé en silencio, tratando de procesar toda la información. Mi hermana se había metido en un problema serio, mucho más serio de lo que había imaginado. ¿Por qué no vas con la policía y les cuentas todo? Podrías testificar contra doña Carmen a cambio de protección. Ya pensé en eso, pero doña Carmen tiene gente en todas partes. Incluso si la arrestan, sus especialistas van a seguir ahí afuera, y van a estar muy molestos conmigo por haber testificado. ¿Y qué quieres que haga yo? Sofía me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Quiero que me prestes los 200,000 pesos. Lo sabía. Sabía que iba a terminar pidiéndome dinero. Sofía, 200,000 pesos es mucho dinero. Lo sé, pero tú tienes dinero de la herencia, y yo te prometo que te lo voy a pagar. ¿Con qué? No tienes trabajo. Estás huyendo de la policía y de unos criminales. ¿Cómo me vas a pagar? No lo sé, pero te prometo que voy a encontrar la manera. Sofía, hace 5 años me traicionaste de la peor manera posible. Conspírate con mi esposo para robarme. Me mentiste, me engañaste, y casi me costaste todo lo que tenía. ¿Por qué tendría que ayudarte ahora? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi hermana. Porque soy tu hermana. Porque a pesar de todo lo que pasó, seguimos siendo familia. ¿Y por qué? Porque tengo un hijo que depende de mí. Un hijo que no es responsabilidad mía. Lo sé, pero es tu sobrino.
Y él no tiene la culpa de nada de lo que pasó. Ahí estaba otra vez el argumento del niño. El niño inocente que no tenía la culpa de las decisiones de su madre. ¿Y qué garantía tengo de que si te presto este dinero, no vas a volver en un año pidiéndome más? Te doy mi palabra. Tu palabra no vale nada, Sofía. Ya me diste tu palabra antes y la rompiste. Mi hermana se quedó callada. Sabía que yo tenía razón. Tienes razón, dijo finalmente. Mi palabra no vale nada, pero te puedo dar otra cosa. ¿Qué? Te puedo dar información. ¿Qué tipo de información? Información sobre Ricardo. Se me heló la sangre. No había sabido nada de Ricardo desde el día que fue arrestado en mi casa. Después de eso, había desaparecido completamente de mi vida. ¿Qué pasa con Ricardo? Ricardo está muerto. La verdad, sobre Ricardo. El mundo se me detuvo por un momento. Ricardo estaba muerto. El hombre que había sido mi esposo, que me había traicionado, que había planeado robarme, estaba muerto. ¿Cómo? ¿Cómo murió? Pregunté con la voz temblorosa. Fue hace 2 años. Pero la forma en que murió. Bueno, esa es la información que puedo darte. Sofía, si sabes algo sobre la muerte de Ricardo, tienes que decírselo a la policía, no usarlo para chantajearme. No es chantaje, es un intercambio. Información por ayuda. Cuéntame qué pasó con Ricardo. Sofía miró hacia la casa, asegurándose de que mis padres no pudieran escucharnos. Después de que fue arrestado en tu casa, Ricardo pasó unos días en la cárcel por allanamiento. Cuando salió, estaba furioso. Furioso contigo, furioso conmigo, furioso con el mundo. Y empezó a beber mucho. Perdió su trabajo, perdió su departamento y empezó a vivir en hoteles baratos. Pero lo que más lo tenía loco era la obsesión contigo. ¿Qué tipo de obsesión? Estaba convencido de que tú habías orquestado todo para quedarte con la herencia y dejarnos sin nada. Decía que tú habías sabido desde el principio lo nuestro y que habías fingido no saber para poder planear tu venganza. Eso es ridículo. Yo le decía lo mismo, pero él no me creía. Estaba convencido de que tú eras una manipuladora maestra y que habías jugado con nosotros como si fuéramos marionetas. ¿Y qué hizo con esa obsesión? Empezó a seguirte. Sentí un escalofrío. ¿A seguirme? Sí. Durante meses, Ricardo se dedicó a seguirte. Sabía dónde vivías, conocía tu rutina diaria, sabía con quién salías. ¿Con quién salía? Yo no salía con nadie en ese momento. Bueno, sabía que empezaste a salir con Miguel. Mi sangre se heló. Miguel y yo habíamos empezado a salir hace 3 años, lo que significaba que Ricardo me había estado siguiendo durante todo ese tiempo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no lo sabía. Solo me enteré después de que murió, cuando fui a recoger sus cosas del hotel donde vivía. ¿Y cómo se enteró el hotel de que tenías que recoger sus cosas? ¿Por qué? Porque yo era su contacto de emergencia. A pesar de todo lo que había pasado, yo era lo más cercano a familia que él tenía. Sigue contándome qué pasó. La obsesión de Ricardo se fue volviendo cada vez más intensa. Tenía fotos tuyas pegadas en la pared de su cuarto del hotel. Tenía un cuaderno donde anotaba todos tus movimientos. Tenía planes. Planes para hacerte pagar por lo que él creía que le habías hecho. ¿Qué tipo de planes? Planes para arruinarte la vida. Quería sabotear tu negocio. Quería lastimar a Miguel. Quería hacerte sufrir como él creía que tú lo habías hecho sufrir. Mi mente empezó a recordar cosas extrañas que habían pasado en los últimos años. Pedidos cancelados sin explicación, ingredientes que se echaban a perder más rápido de lo normal, problemas pequeños pero constantes en el negocio que nunca había podido explicar. ¿Él hizo algo en mi negocio? Creo que sí. En su cuaderno tenía anotadas cosas sobre tus proveedores, sobre tus clientes más importantes. Creo que estuvo saboteándote de manera sutil durante mucho tiempo. ¿Y por qué se detuvo? Se detuvo porque murió. ¿Cómo murió? Sofía respiró profundo antes de responder. Murió en un accidente de auto. Pero no fue realmente un accidente. ¿Qué quieres decir? La noche que murió, Ricardo había estado bebiendo en un bar cerca de tu casa. Según los testigos, estuvo ahí durante horas, hablando solo y viendo hacia la dirección de tu casa. Cerca de medianoche salió del bar y se subió a su coche. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que iba manejando hacia tu casa cuando perdió el control del coche y se estrelló contra un árbol. Murió al instante, pero dijiste que no fue un accidente. No fue un accidente porque él lo hizo a propósito. ¿Se suicidó?
En el cuaderno que encontré en su cuarto había una carta dirigida a ti, una carta para mí, una carta donde decía que si él no podía tenerte, nadie más iba a poder tenerte, y que si él tenía que sufrir por el resto de su vida por lo que había perdido, tú también ibas a sufrir. El terror empezó a apoderarse de mí. ¿Qué más decía la carta? Decía que él sabía que tú nunca ibas a perdonarlo, y que él nunca iba a poder perdonarse a sí mismo, pero que antes de morir, iba a asegurarse de que tú pagues por haberlo destruido. ¿Y qué iba a hacer? Iba a estrellarse contra tu casa, iba a matarse y matarte a ti en el proceso. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero no lo hizo. No lo hizo porque perdió el control del coche antes de llegar a tu casa. El alcohol, la velocidad y la lluvia que estaba cayendo esa noche hicieron que se estrellara contra el árbol antes de llegar a su destino. ¿Y nadie más sabe esto? Nadie más. Yo encontré la carta y el cuaderno cuando fui a recoger sus cosas. Los gerentes del hotel no revisaron sus pertenencias, solo me las dieron porque yo era el contacto de emergencia. ¿Y qué hiciste con la carta y el cuaderno? Los tengo guardados. ¿Por qué no se los diste a la policía? ¿Por qué? Porque también hay cosas sobre mí en ese cuaderno, cosas que podrían meterme en problemas. ¿Qué tipo de cosas? Ricardo sabía sobre mis problemas con doña Carmen, sabía sobre el trabajo que estaba haciendo para ella, tenía información que podría incriminarme. Todo empezaba a tomar sentido. Sofía no solo quería que le prestara dinero, también quería asegurarse de que yo no supiera toda la verdad sobre Ricardo hasta que ella estuviera en una posición segura. ¿Dónde está ese cuaderno? En un lugar seguro. Sofía, ese cuaderno es evidencia. Podría ayudar a resolver casos, podría explicar cosas que la policía no entiende. Y también podría meterme en la cárcel. ¿Y por eso me estás chantajeando? No te estoy chantajeando. Te estoy ofreciendo un trato. Tú me ayudas con mi problema y yo te doy el cuaderno y la carta. Así puedes tener respuestas sobre todas las cosas extrañas que han pasado en tu negocio, y yo puedo desaparecer con Diego y empezar una nueva vida lejos de aquí. ¿Desaparecer? Sí. Con 200,000 pesos, Diego y yo podemos irnos a otra ciudad, cambiar de nombres y empezar de nuevo, lejos de doña Carmen, lejos de la policía, lejos de todo este desastre. Y abandonar a papá y mamá es temporal. Cuando las cosas se calmen podré contactarlos de nuevo. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Mi hermana me estaba pidiendo que la ayudara a huir de la justicia, pero también me estaba ofreciendo respuestas sobre cosas que me habían estado molestando durante años. Necesito tiempo para pensarlo, le dije. No tengo mucho tiempo, Patricia. Doña Carmen me dio hasta el viernes para conseguir el dinero. Hoy es miércoles. ¿Y si no consigues el dinero? Entonces Diego va a crecer sin madre. La amenaza implícita estaba clara. Si yo no la ayudaba, algo malo le iba a pasar a Sofía, y Diego se iba a quedar huérfano. Déjame hablar con Miguel. Déjame pensarlo bien. ¿Vas a contarle todo esto a Miguel? Miguel es mi pareja. No le voy a mentir. Pero si le cuentas, él podría convencerte de que no me ayudes. O podría convencerme de que sí te ayude. No lo sé, pero no voy a tomar esta decisión sola. Sofía asintió, aunque no se veía muy convencida. Está bien, pero por favor piénsalo rápido. Y piensa en Diego. Siempre Diego. El niño inocente que no tenía la culpa de nada, pero que estaba en el centro de todo. ¿Puedo conocer a Diego? Pregunté de repente. ¿Quieres conocer a Diego? Sí. Si voy a tomar una decisión que va a afectar su vida, quiero conocerlo. Regresamos a la casa, donde Diego ya se había despertado y estaba jugando con algunos juguetes viejos que mis padres habían guardado de cuando éramos niñas. Era un niño hermoso. Tenía los ojos grandes y expresivos de Sofía, pero había algo en su cara que me recordaba a nuestro papá. Cuando me vio, se escondió tímidamente detrás de las piernas de su mamá. Diego, ella es tu tía Patricia, le dijo Sofía. Hola, Diego, le dije, agachándome para estar a su nivel. Hola, me respondió en voz muy baja. ¿Te gusta jugar con esos juguetes? Sí, mi abuela dice que eran de mi mamá cuando era niña. También eran míos. Tu mamá y yo jugábamos con ellos cuando teníamos tu edad. Diego me miró con curiosidad. ¿Tú también eres hermana de mi mamá? Sí, soy hermana de tu mamá. ¿Y por qué no vienes a visitarnos? La pregunta inocente del niño me partió el corazón.
¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que su mamá y su tía tuvieron una pelea muy fea y que por eso no se hablan? Es complicado, Diego. Pero me da mucho gusto conocerte. Pasé una hora jugando con Diego mientras Sofía hablaba con mis padres en la cocina. Era un niño inteligente y dulce, y cada minuto que pasaba con él hacía más difícil la decisión que tenía que tomar. Cuando llegó la hora de irme, Diego me abrazó. ¿Vas a venir a visitarnos otra vez?, me preguntó. Espero que sí, le respondí, aunque no estaba segura de si era verdad. La decisión esa noche, en mi casa, le conté todo a Miguel, absolutamente todo, desde la traición original de Ricardo y Sofía, hasta la situación actual con los agiotistas y la muerte de Ricardo. Miguel me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativo durante varios minutos. ¿Qué piensas?, le pregunté. Pienso que tu hermana se metió en un problema muy serio, me dijo, y pienso que está desesperada. ¿Pero crees que debo ayudarla? Esa decisión solo la puedes tomar tú, pero puedo ayudarte a ver las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Opción 1. Le prestas el dinero. Ella y Diego desaparecen. Tú nunca recuperas el dinero, pero tu sobrino está seguro y tu hermana tiene una oportunidad de empezar de nuevo. Opción 2. Opción 2. No le prestas el dinero. Ella busca otra manera de conseguirlo, posiblemente metiéndose en problemas más graves. O no lo consigue y las amenazas de doña Carmen se vuelven realidad. Opción 3. Opción 3. Van juntas con la policía. Ella testifica contra doña Carmen a cambio de protección, y tú la apoyas económicamente durante el proceso legal. Pero ella dice que doña Carmen tiene gente en todas partes. Puede ser verdad o puede ser paranoia. La única manera de saberlo es intentándolo. ¿Y qué opción crees que es mejor? Miguel me tomó de las manos. Amor, yo no puedo tomar esa decisión por ti. Es tu hermana, es tu dinero, es tu familia. Pero puedo decirte que cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar. Incluso si decido darle los 200,000 pesos. Incluso si decides darle los 200,000 pesos. ¿Y no vas a pensar que soy tonta? Voy a pensar que eres una mujer generosa que ama a su familia, incluso cuando su familia no se lo merece. Esa noche no pude dormir. Estuve despierta hasta muy tarde, pesando todas las opciones, recordando todo lo que había pasado, pensando en Diego, pensando en mis padres, pensando en la carta de Ricardo que Sofía tenía escondida. A las 3 de la mañana, tomé mi decisión, el trato. Al día siguiente llamé a Sofía temprano. ¿Ya decidiste?, me preguntó inmediatamente. Sí, ya decidí. Voy a ayudarte, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición. No son 200,000 pesos. Son 150,000. Pero doña Carmen pidió 200,000. Entonces vas a tener que negociar con ella. 150,000 es lo máximo que te puedo dar. Está bien, acepto. Segunda condición. Me das el cuaderno y la carta de Ricardo antes de que te dé el dinero, no después. Pero si te doy el cuaderno primero, tú podrías decidir no darme el dinero. Así es. Es una cuestión de confianza. Si quieres que confíe en ti con 150,000 pesos, tú tienes que confiar en mí con el cuaderno. Sofía se quedó callada por un momento. Está bien, acepto. Tercera condición. Cuando te vayas de la ciudad, mantienes contacto con papá y mamá. No tienen por qué sufrir porque tú tengas problemas. De acuerdo. Y cuarta condición. Diego me conoce como su tía antes de que se vayan. Quiero que sepa que tiene familia que lo quiere, por si algún día me necesita. ¿Eso es todo? No. Hay una quinta condición, y es la más importante. ¿Cuál? Si en 5 años no has pagado ni un peso de lo que te voy a prestar, si no has intentado siquiera contactarme para explicarme tu situación, entonces consideraré que nuestra relación como hermanas terminó para siempre. Patricia, no me interrumpas. Durante 5 años te voy a dar el beneficio de la duda. Voy a pensar que estás trabajando para salir adelante, que estás tratando de ser una mejor persona, que estás criando bien a Diego. Pero si después de 5 años no sé nada de ti, si no has hecho ningún esfuerzo por arreglar las cosas entre nosotras, entonces vas a dejar de ser mi hermana para siempre. ¿Y si algo me pasa? ¿Y si no puedo contactarte? Entonces espero que le hayas enseñado a Diego mi nombre y mi dirección, para que él pueda buscarme cuando sea mayor. Sofía empezó a llorar. Acepto todas tus condiciones. Bien,
Nos vemos mañana en el banco. Trae el cuaderno y la carta. La entrega. Al día siguiente nos encontramos en una sucursal bancaria en el centro de la ciudad. Sofía llegó con una bolsa de plástico que contenía un cuaderno negro y un sobre amarillento. «Aquí está todo», me dijo entregándome la bolsa. Abrí el cuaderno y mi sangre se heló. Página tras página de anotaciones sobre mi vida, horarios de trabajo, lugares que frecuentaba, descripciones detalladas de Miguel, planes para sabotear mi negocio. Era como ver la mente enferma de Ricardo desplegada en papel. La carta era aún peor. 2 páginas de odio puro, donde Ricardo me culpaba de todo lo malo que le había pasado y describía en detalle cómo iba a hacer que pagara por haberlo destruido. ¿Leíste todo esto?, le pregunté a Sofía. Sí. ¿Y no pensaste en advertirme? Pensé en hacerlo muchas veces, pero tenía miedo de que si te contaba, tú fueras con la policía y ellos me arrestaran por estar involucrada con doña Carmen. Sofía, Ricardo planeaba matarnos a los dos, a mí y a él, si hubiera llegado a mi casa esa noche. Lo sé, y me siento terrible por no haberte dicho nada. Pero ya está muerto, Patricia. Ya no puede lastimarte. Era verdad. Ricardo ya no podía lastimar a nadie. Pero el saber que había estado planeando asesinarme me llenaba de una rabia y un miedo retroactivos que no sabía cómo procesar. Fuimos a la ventanilla del banco y retiré 150,000 pesos en efectivo. Era una cantidad enorme de dinero, más de lo que había gastado en cualquier cosa desde que compré mi casa. Aquí tienes, le dije, entregándole el sobre con el dinero. Gracias, hermana. De verdad, muchas gracias. No me las des. Solo cumple tu parte del trato. Lo voy a hacer. Te prometo que en 5 años vas a saber de mí. Eso espero. Nos abrazamos ahí en el banco. Un abrazo extraño y tenso, lleno de historia y dolor, pero también de una esperanza frágil. Cuida bien a Diego, le dije. Lo voy a hacer. Y se fue. Mi hermana se fue con 150,000 pesos de mi dinero, con un niño de 5 años, y con la promesa de que en 5 años sabría de ella. Los siguientes 2 años fueron tranquilos. Sofía cumplió su promesa de mantener contacto con mis padres. Les llamaba cada 2 semanas. Les mandaba fotos de Diego y de vez en cuando les enviaba cartas contándoles cómo estaban. Por lo que sabíamos, se había establecido en una ciudad pequeña en el norte del país, donde había conseguido trabajo en una tienda de ropa y donde nadie conocía su historia. Diego había empezado la primaria y le estaba yendo bien en la escuela. Yo, mientras tanto, había entregado el cuaderno y la carta de Ricardo a la policía. Resultó que había varios casos sin resolver de pequeños sabotajes a negocios en mi zona que coincidían con las anotaciones de Ricardo. Mi testimonio ayudó a cerrar esos casos y a darle paz a otros comerciantes que, como yo, habían sufrido problemas inexplicables. También descubrí que Ricardo había estado siguiendo no solo a mí, sino también a Miguel. Había fotos de Miguel saliendo de su trabajo, de nosotros cenando en restaurantes, incluso de Miguel visitando a su mamá. La idea de que habíamos estado siendo vigilados durante tanto tiempo sin saberlo era aterradora. Miguel y yo decidimos mudarnos a otra parte de la ciudad, más por paz mental que por necesidad real. Compramos una casa pequeña, en una colonia tranquila, lejos de todos los lugares donde Ricardo nos había estado acechando. Mi negocio de repostería siguió creciendo, y ya no tuve más problemas con ingredientes que se echaban a perder o pedidos cancelados misteriosamente. Era increíble cómo la muerte de Ricardo había traído paz a mi vida de maneras que ni siquiera había notado conscientemente. Pero siempre estaba la pregunta, ¿qué había pasado con doña Carmen? ¿Sofía había logrado negociar con ella? ¿Los 150,000 pesos habían sido suficientes? La respuesta llegó en el 3er año, cuando vi una nota pequeña en el periódico local. Carmen Rodríguez, conocida agiotista, encontrada muerta en su celda. Al parecer, doña Carmen había muerto en la cárcel, asesinada por otros presos que tenían cuentas pendientes con ella. Con doña Carmen muerta, Sofía finalmente estaba segura. Ya no tenía que esconderse, ya no tenía que preocuparse por los especialistas que vinieran a buscarla. Esperé que esa noticia significara que Sofía iba a regresar, o al menos que iba a llamarme directamente, pero no lo hizo. Siguió manteniendo contacto solo con mis padres, y cuando les preguntaba por ella, siempre me decían lo mismo. Está bien, Diego está creciendo, todo está tranquilo. El 4er año.
En el cuarto año pasó algo que cambió todo. Miguel me pidió que me casara con él. ¿Estás seguro?, le pregunté. Ya sabes todo lo que pasó con mi primer matrimonio. Precisamente por eso estoy seguro, me respondió, porque sé que tú sabes lo que es un matrimonio malo y no vas a conformarte con menos de lo que mereces. ¿Y qué es lo que merezco? Mereces a alguien que te ame de verdad, que te respete, que no te mienta y que no esté contigo por tu dinero. ¿Y tú eres esa persona? Yo soy esa persona. Nos casamos en una ceremonia pequeña, con nuestros familiares más cercanos. Mis padres estaban felices de verme sonreír de nuevo. Los padres de Miguel nos recibieron con los brazos abiertos. La única ausencia notable era la de Sofía. Mis padres le habían contado sobre la boda, y ella había mandado una carta de felicitaciones, pero no había venido. Oficialmente era porque no podía dejar el trabajo, pero yo sabía que la verdadera razón era que todavía se sentía culpable por todo lo que había pasado. Durante la luna de miel, Miguel y yo hablamos sobre el futuro. ¿Quieres tener hijos?, me preguntó. Sí, me encantaría. ¿Y tú? También. Pero hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con Diego? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Diego es tu sobrino. Y si nosotros tenemos hijos, ellos van a ser sus primos. ¿Crees que algún día Diego va a conocer a nuestra familia? Era una pregunta que yo me había hecho muchas veces, pero que nunca había verbalizado. No lo sé. Depende de lo que pase con Sofía. ¿Y si no pasa nada con Sofía? ¿Y si ella decide quedarse lejos para siempre? Entonces supongo que Diego va a crecer sin conocer a su familia paterna. ¿Eso no te parece triste? Sí, me parece muy triste, pero no sé qué más puedo hacer. Le di una oportunidad a Sofía. Le presté el dinero. Le di 5 años para que arreglara su vida. Si ella decide no aprovechar esa oportunidad, es su decisión. Miguel asintió, pero pude ver que el tema lo seguía preocupando. ¿Qué estás pensando?, le pregunté. Estoy pensando que tal vez, cuando se cumplan los 5 años, deberíamos ir a buscarlos. ¿Ir a buscarlos? Sí. Si Sofía no viene a nosotros, tal vez nosotros deberíamos ir a ella. ¿Por qué? Por Diego. Él no tiene la culpa de nada de lo que pasó, y merece conocer a su familia. La idea me daba miedo y esperanza a la vez. Miedo porque significaría enfrentar a Sofía después de tantos años. Esperanza porque significaría conocer realmente a Diego, ver qué tipo de niño se había vuelto. Vamos a ver qué pasa cuando se cumplan los 5 años, le dije. Falta 1 año todavía. El quinto año empezó con noticias inesperadas. En enero, mis padres recibieron una llamada de Sofía. Era la primera vez que hablaba con ellos en 3 meses, lo cual era extraño porque normalmente los llamaba cada 2 semanas religiosamente. ¿Qué dijo?, les pregunté cuando me contaron de la llamada. Dijo que iba a haber cambios en su vida, pero que no podía explicarnos exactamente qué tipo de cambios, me respondió mamá. ¿Cómo sonaba? Sonaba nerviosa, pero también emocionada. ¿Y Diego? Diego está bien, según ella. Ya va en 2º de primaria y le va muy bien en la escuela. En marzo, recibimos otra llamada extraña. Esta vez, Sofía le pidió a mamá la dirección de mi casa nueva. ¿Para qué quiere mi dirección? No nos dijo. Solo dijo que necesitaba mandarte algo. ¿Qué tipo de cosa? No sabemos. 1 semana después, llegó un paquete a mi casa. Era una caja pequeña, envuelta cuidadosamente, con remitente de la ciudad donde vivía Sofía. Dentro de la caja había una carta y una fotografía. La fotografía era de Diego, pero un Diego muy diferente al niño tímido de 5 años que había conocido. Este era un Diego de 8 años, sonriente, con uniforme escolar, parado frente a una escuela que se veía bonita y bien cuidada. La carta decía: «Querida Patricia, sé que dijiste que si en 5 años no sabías nada de mí, nuestra relación como hermanas terminaría para siempre. Faltan algunos meses para que se cumplan los 5 años, pero no quería esperar más para escribirte. Primero quiero pagarte. Sé que te debo 150,000 pesos, y aunque no tengo toda esa cantidad todavía, he estado ahorrando todo lo que he podido. Adjunto a esta carta hay un cheque por 30,000 pesos. Es poco, lo sé, pero es lo que he logrado ahorrar hasta ahora. Espero poder mandarte más dinero pronto. Segundo, quiero contarte sobre mi vida. Estos últimos años han sido difíciles, pero también han sido buenos. Encontré trabajo en una tienda de ropa, como les dije a papá y mamá,
pero después me ofrecieron un trabajo mejor en la oficina de la tienda. Ahora soy la encargada de cuentas, y aunque no gano mucho, es suficiente para que Diego y yo vivamos cómodamente. Diego está creciendo para ser un niño maravilloso. Es inteligente, amable, y pregunta mucho por su familia. Le he contado sobre ti, sobre papá y mamá, sobre la abuela Elena que nunca conoció. Él sabe que tiene una tía que vive lejos pero que lo quiere mucho. Tercero, quiero disculparme contigo. Sé que las disculpas no borran lo que pasó, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de haber traicionado tu confianza. Fui egoísta, fui codiciosa y fui una mala hermana. No hay excusa para lo que hice. Y finalmente, quiero hacerte una propuesta. El mes que viene es el cumpleaños número 9 de Diego. Me gustaría mucho que vinieras a celebrarlo con nosotros. Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó, pero Diego me ha estado preguntando si algún día va a conocer a su tía Patricia. Me gustaría que la respuesta fuera sí. Si decides venir, podemos hablar sobre muchas cosas. Sobre el dinero que te debo, sobre el futuro, sobre cómo podemos ser una familia de nuevo. Si decides no venir, lo voy a entender, pero quiero que sepas que nunca dejé de extrañarte y que nunca dejé de esperar que algún día pudiéramos arreglar las cosas entre nosotras. Tu hermana, Sofía P.S. Diego, dice que quiere conocer al tío Miguel también. Le conté que te casaste y que tu esposo es un hombre muy bueno. Cuando terminé de leer la carta estaba llorando. Miguel, que había estado leyendo por encima de mi hombro, me abrazó. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere ir, pero otra parte de mí tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que sea otra manipulación. Miedo de que Sofía esté en problemas otra vez y que esta sea su manera de pedirme ayuda sin pedírmela directamente. ¿Y si no es una manipulación? ¿Y si es genuina? ¿Y si lo es? ¿Y si voy y resulta que Sofía realmente cambió? ¿Que realmente está tratando de ser una mejor persona? Entonces tendrías a tu hermana de vuelta. ¿Y si no cambió? Entonces al menos sabrías la verdad. Y al menos conocerías mejor a Diego. Esa noche no pude dormir. Estuve despierta hasta muy tarde, leyendo y releyendo la carta de Sofía, mirando la fotografía de Diego, tratando de decidir qué hacer. A las 3 de la mañana, tomé mi decisión. El cumpleaños de Diego. 2 semanas después, Miguel y yo estábamos en un autobús rumbo a la ciudad donde vivían Sofía y Diego. Era un viaje de 6 horas, y durante todo el camino estuve nerviosa. ¿Y si esto fue un error?, le pregunté a Miguel por enésima vez. Entonces nos regresamos mañana y ya sabremos que lo intentamos. ¿Y si Sofía está igual que antes? Entonces nos regresamos mañana y ya sabremos que lo intentamos. ¿Y si Diego no me recuerda? Entonces te conoce de nuevo. Miguel tenía una manera de simplificar las cosas que a veces me tranquilizaba y a veces me exasperaba. Ese día me tranquilizaba. Cuando llegamos a la estación de autobuses, Sofía estaba esperándonos. Estaba muy diferente de como la recordaba. Se veía saludable, bien arreglada, más madura, y a su lado estaba Diego, ya no el niño tímido de 5 años, sino un niño de casi 9 años, alto para su edad, con una sonrisa enorme. «Tía Patricia», gritó Diego corriendo hacia mí. Me abrazó con tanta fuerza que casi me tira. En ese momento todas mis dudas desaparecieron. No importaba lo que hubiera pasado entre Sofía y yo. Este niño era mi sobrino, y me quería. «Hola, Diego», le dije abrazándolo de vuelta. «Qué grande estás». «Y tú eres el tío Miguel», le dijo a Miguel. «Mi mamá dice que eres muy bueno». Miguel se agachó para estar a la altura de Diego. «Y tú debes ser Diego. He escuchado mucho sobre ti». «¿En serio? ¿Qué has escuchado?» «He escuchado que eres muy inteligente y que te va muy bien en la escuela». «Sí, soy el mejor de mi clase en matemáticas». Mientras Diego hablaba con Miguel, Sofía se acercó a mí. «Gracias por venir», me dijo en voz baja. «Gracias por invitarnos». Nos abrazamos. Un abrazo real esta vez, sin tensión, sin miedo, sin secretos. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Mejor, mucho mejor que hace 5 años». «¿Y de verdad has estado ahorrando dinero para pagarme?». «Sí, cada mes aparto lo que puedo. No es mucho, pero es lo que puedo hacer». «Sofía, no me importa el dinero. Me importa que estés bien, que Diego esté bien, que hayamos encontrado una manera de ser familia otra vez». Sofía empezó a llorar. «¿De verdad no me odias?». «Te odié durante mucho tiempo, pero ya no. Ya estoy cansada de odiarte.
Los siguientes 3 días fueron maravillosos. Conocimos la casa donde vivían Sofía y Diego, una casa pequeña pero cómoda en una colonia tranquila. Conocimos a los amigos de Diego en la escuela, a los jefes de Sofía en el trabajo. Era evidente que habían construido una vida buena y estable. La fiesta de cumpleaños de Diego fue en un parque cerca de su casa. Vinieron varios niños de su clase, algunos vecinos, y los compañeros de trabajo de Sofía. Era una fiesta sencilla, pero Diego estaba feliz. Lo más emotivo fue cuando Diego sopló las velas del pastel y pidió un deseo. ¿Qué pediste?, le preguntó Miguel. Pedí que mi tía Patricia y mi tío Miguel vinieran a visitarnos más seguido. Esa noche, cuando Diego ya estaba dormido, Sofía y yo nos quedamos despiertas hablando en la sala de su casa. Miguel se había ido a dormir temprano para darnos privacidad. ¿Puedo preguntarte algo?, me dijo Sofía. Claro. ¿Por qué decidiste venir? Después de todo lo que pasó, ¿por qué me diste otra oportunidad? Pensé en la respuesta durante varios minutos. Porque me di cuenta de que el odio me estaba lastimando más a mí que a ti, y porque no quería que Diego creciera sin conocer a su familia. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, pero me gustaría que pudiéramos ser hermanas otra vez. No como antes, porque lo que pasó cambió muchas cosas, pero sí hermanas. ¿Y puedes perdonarme? Ya te perdoné. Hace mucho tiempo que te perdoné, pero perdonar no significa olvidar. Lo sé, y no espero que olvides. Solo espero que podamos construir algo nuevo. Yo también espero eso. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez desde que empezó toda esta historia, sentí que tenía una familia completa otra vez. El regreso. Cuando regresamos a casa, mis padres estaban esperándonos con ansias. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó mamá inmediatamente. Estuvo bien, mamá. Muy bien. ¿Y Sofía? Sofía está bien. De verdad está bien. Les contamos todo sobre el viaje, sobre la casa de Sofía, sobre la fiesta de Diego, sobre las conversaciones que habíamos tenido. ¿Y van a seguir en contacto?, preguntó papá. Sí, vamos a seguir en contacto. Y así fue. Durante los siguientes meses, Sofía y yo empezamos a hablar por teléfono regularmente. No todos los días, pero sí cada semana. Me contaba sobre el trabajo, sobre la escuela de Diego, sobre su vida diaria. Yo le contaba sobre mi negocio, sobre Miguel, sobre nuestros planes de tener hijos. Cada 2 meses, Sofía me mandaba un cheque con dinero. Nunca era mucho, pero siempre era algo. A veces 500 pesos, a veces 1000. Una vez me mandó 2000. Yo guardaba ese dinero en una cuenta separada. No porque lo necesitara, sino porque sabía que era importante para Sofía sentir que estaba cumpliendo su palabra. En diciembre, Sofía y Diego vinieron a pasar Navidad con nosotros. Era la primera vez que celebrábamos juntos una fiesta familiar desde antes de todo el escándalo con Ricardo. Ver a Diego jugando con sus abuelos, viendo a Sofía ayudar a mamá en la cocina, viendo a Miguel enseñarle a Diego a jugar ajedrez, me llenaba de una felicidad que no había sentido en años. Pero lo más importante fue una conversación que tuve con Diego durante esa visita. Tía Patricia, me dijo una tarde, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Diego. ¿Por qué mi mamá y tú no se hablaban antes? Era una pregunta que había estado esperando, pero que no sabía cómo responder. Tu mamá y yo tuvimos una pelea muy fea hace muchos años. ¿Sobre qué pelearon? Peleamos sobre cosas de adultos. Cosas complicadas que son difíciles de explicar. Pero ya se perdonaron, ¿verdad? Sí, ya nos perdonamos. Me da gusto porque yo quiero mucho a mi mamá, pero también quiero mucho a ustedes. Y nosotros te queremos mucho a ti también, Diego. Tía Patricia, ¿sí? ¿Tú y el tío Miguel van a tener bebés? Esperamos que sí. ¿Te gustaría tener primitos? Sí. Y cuando nazcan, yo les voy a enseñar a jugar fútbol. Esa noche, cuando Diego ya estaba dormido, les conté a Miguel y a Sofía sobre la conversación. Es un niño muy inteligente, dijo Miguel. Sí, lo es, concordó Sofía. A veces me sorprende lo maduro que es para su edad. Ha tenido que madurar rápido, le dije, pero has hecho un buen trabajo criándolo. Gracias. Eso significa mucho viniendo de ti. Y en ese momento, me di cuenta de que era verdad. A pesar de todos sus errores, a pesar de todas las cosas terribles que había hecho, Sofía había criado a un niño bueno, inteligente y cariñoso, y eso tenía que contar para algo. El final han pasado 2 años más desde aquella Navidad.
Sofía ha seguido mandándome dinero religiosamente y ya ha pagado casi la mitad de lo que me debía. Pero más importante que el dinero es que hemos reconstruido nuestra relación. No es la misma relación que teníamos antes. Hay cicatrices que nunca van a desaparecer completamente. Hay cosas que nunca vamos a poder olvidar. Pero es una relación real, basada en la honestidad y en el perdón. Miguel y yo tuvimos un bebé hace 6 meses. Una niña hermosa que se llama Elena, como mi abuela. Cuando nació, Sofía y Diego fueron los primeros en venir a conocerla. Ver a Diego cargando a su prima, prometiéndole que la iba a proteger siempre, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. ¿Cómo se siente ser tía otra vez?, le pregunté a Sofía mientras veíamos a Diego cantarle a Elena. Se siente maravilloso, me respondió. Elena es afortunada de tener una mamá como tú, y Diego es afortunado de tener una mamá como tú. Nos sonreímos, y por primera vez en muchos años, no había dolor en esa sonrisa. Ahora, mientras escribo estas líneas, puedo ver por la ventana a Miguel jugando en el jardín con Elena, que ya tiene 6 meses y está empezando a sentarse sola. En 1 hora van a llegar mis padres a cenar. Mañana llegan Sofía y Diego para pasar el fin de semana. A veces pienso en todo lo que pasó, en Ricardo y su obsesión enfermiza, en la traición de Sofía, en los años de dolor y resentimiento, en las decisiones difíciles que tuve que tomar. Pero también pienso en las cosas buenas que salieron de todo ese dolor. Conocí a Miguel, un hombre que me ama de verdad. Aprendí a valorar mi propia fortaleza. Recuperé a mi hermana, pero de una manera más madura y real. Conocí realmente a Diego, que se ha vuelto como el hijo que nunca tuve. Y ahora tengo a Elena, que representa un nuevo comienzo para toda la familia. La herencia de mi abuela Elena terminó costándome mucho más de lo que imaginé. Me costó un matrimonio, me costó años de dolor, me costó la inocencia de creer que la gente más cercana a mí nunca me lastimaría, pero también me dio cosas invaluables. Me dio la oportunidad de conocer mi propia fuerza, me dio la oportunidad de aprender a perdonar de verdad, y me dio la oportunidad de construir una familia nueva, más fuerte y más honesta que la anterior. A veces, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber ayudado a Sofía, de haberle prestado ese dinero, de haberle dado otra oportunidad, la respuesta es no. No me arrepiento porque entendí algo muy importante. La venganza no trae paz, el odio no trae felicidad, y las familias, por imperfectas que sean, valen la pena cuando todos están dispuestos a hacer el trabajo de repararlas. Sofía me traicionó de la peor manera posible, pero también me demostró que las personas pueden cambiar, que el arrepentimiento puede ser genuino, y que el amor familiar puede superar incluso las traiciones más dolorosas. Hoy, 7 años después de que empezó toda esta historia, puedo decir que soy feliz, completamente, genuinamente feliz. Y esa, creo yo, es la mejor venganza de todas. Vivir bien, amar bien y construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que otros trataron de destruir. Elena acaba de despertarse de su siesta y está llorando. Miguel la está cargando y tratando de calmarla. En unos minutos, voy a ir a ayudarle, porque eso es lo que hace la familia real. Se ayuda, se cuida, se perdona y sigue adelante juntos. Y por primera vez en muchos años tengo una familia real otra vez.